sederos de la ciudad de Valencia acordaron el 9 de diciembre de 1480 la construcción de una nueva lonja, que comenzó el 15 de febrero de 1482, bajo la dirección del maestro de obras Pere Comte, y que pasó a denominarse Lonja de la Seda. Con esta decisión se cumplieron los deseos de dar mayor vigor al comercio de la industria de la seda, ya que desde finales del siglo XIII existía una organización comercial y financiera en torno a la ciudad que anunciaba el esplendor del siglo XV valenciano. La lonja fue el lugar de encuentro de mercaderes de toda España y del extranjero, así como de labradores, hiladores y torcedores de seda, donde se comercializaban tisús de oro y plata, damascos, terciopelos lisos y labrados. Sederías estas con las que Valencia adquirió un gran renombre. En el siglo XVII, los centros sederos castellanos y andaluces experimentaron una fuerte decadencia, lo que junto con la existencia de una abundante materia prima repercutió favorablemente en la producción sedera valenciana, afectada por la expulsión de los moriscos en el año 1609. El auge alcanzado llevó al rey Enrique IV de Francia a solicitar las enseñanzas de los sederos valencianos, contribuyendo al entronque de la industria sedera de Lyon con la valenciana. En 1474 se había creado el Gremi de Velluters o terciopeleros, que compró en 1494 una casa huerto en la calle de los Innocents, hoy calle del Hospital, en torno a la cual se extendió el barrio dels Velluters o de los Sederos, entre la muralla, las torres de Quart, el mercado central y la calle del Hospital. Gracias a una disposición del rey Carlos II del año 1686, el Gremi de Velluters pasó a convertirse en Colegio del Arte Mayor de la Seda. Fue declarado por el rey Juan Carlos I Monumento Histórico-Artístico Nacional en el año 1981. Sobre el portalón de su noble fachada se encuentra un altorrelieve, obra de Ignacio Vergara, con la imagen de San Jerónimo, patrón del gremio. En su interior, el amplio zaguán comunica las dependencias con el huerto. A la derecha, una escalera conduce a las habitaciones del entresuelo. Un pequeño vestíbulo da paso a la sala donde se imparten clases de diseño y teoría del tejido, que se complementan en el laboratorio de prácticas. Al fondo del vestíbulo se encuentra la biblioteca del colegio, donde se pueden consultar libros de actas, legados, ordenanzas, técnicas y otorgamientos referentes tanto al Gremi de Velluters como al Colegio del Arte Mayor de la Seda. Cabe destacar el libro de la Real Pragmática, que declara el modo y forma como se deben labrar los tejidos de oro, plata y seda, y las ordenanzas del régimen y gobierno del Colegio Mayor, concedidas por el rey Felipe V el 24 de diciembre de 1736. Se conservan libros de matrícula de maestros, oficiales y aprendices, órdenes reales y valiosos documentos, como el privilegio otorgado por el rey Felipe II el 23 de marzo de 1564 a los tejedores de seda de la ciudad de Valencia. A la izquierda del zaguán vemos la hermosa escalera que conduce al primer piso, donde se presenta un amplio vestíbulo en el que los artesanos e industriales inscritos al colegio muestran sus mejores trabajos, y desde el cual se accede a una solemne capilla. En esta sala capilla se celebra el primer domingo de octubre la misa en honor del santo patrón San Jerónimo. Es digno de ver el mosaico que data de 1700 y muestra la figura de San Jerónimo. El pavimento de la capilla, denominado del Mocadoret, está formado por azulejos partidos diagonalmente en verde y blanco. Se conserva la maqueta en escayola que se realizó para la escalera gótica de caracol de la Lonja de la Seda. Al fondo del vestíbulo se encuentra el salón de actos. La figura central del pavimento de azulejos del siglo XVIII representa la fama, y en los ángulos las 4 partes del mundo conocidas entonces, simbolizadas por mujeres en carrozas, tiradas por caballos a Europa, por leones a África,
por elefantes a Asia y por caimanes a América. Del salón de actos también destaca la pintura central del techo, que representa la imagen de San Jerónimo con una leyenda que dice: ni por pobre ni por rico, ni por propincuo y extraño, ni por conocido o no, declines del recto juicio. San Jerónimo Pascual, 32. A través de una pequeña sala contigua, entramos en la sala de juntas, en la que la corporación directiva acuerda las decisiones sobre cuestiones inherentes al gremio, entre otras, otorgar los certificados de calidad y autenticidad para las telas tejidas a mano. La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, fundada en 1768, estuvo muy ligada durante el siglo XVIII al Colegio del Arte Mayor de la Seda. Se impartían cursos de pintura, escultura y arquitectura. Con motivo del auge adquirido por la industria de la seda, se creó en 1778 una clase destinada al dibujo de flores, ornatos y diseños para adaptarlos a los tejidos. Se pretendió con ello desarrollar las enseñanzas a un alto nivel, ya que la industria sedera valenciana era considerada por el monarca Carlos III de utilidad para el Estado, estableciéndose unos premios para los pintores de flores y ornatos, de dibujos adaptables a las telas de seda, concursos cuyas actas contemplamos. Se organizaban las clases en dos ciclos, uno en primavera donde se copiaba del natural y otro de invierno donde las copias del natural servían de modelo para los alumnos. Hay que nombrar a tres grandes pintores de flores del siglo XVII, Benito Espinós, Miguel Parra y José Zapata, de los que escogemos algunos de sus dibujos. Esta unión entre la academia y la industria sedera se trunca en 1830, ya que los alumnos de la escuela se niegan a seguir pintando bajo las directrices del Colegio del Arte Mayor de la Seda. El proceso de fabricación de las telas de seda estaba limitado a los telares de tira o lazos. El tirador de lazos era un tejedor que leía el dibujo en una puesta en carta, ayudado por un muchacho que cantaba los movimientos de las lanzaderas. Hasta que en la Francia de 1801, Joseph Charles Marie Jacquard inventó una máquina que revolucionó la industria de la seda. El invento consiste en la preparación de unos cartones plegables que llevan marcados agujeros como si fueran los de un piano mecánico. Unas agujas del telar se encargan de encontrar si en ese cartón hay agujero previamente trazado, lo que determina el movimiento de los usos y de la máquina en general, y en función de ello, el dibujo y la configuración de urdimbre que se levanta de forma automática, para configurar así la trama y los colores que la tela va teniendo. La crianza del gusano de seda requiere muchos cuidados y una atención constante. El animal se alimenta de las hojas frescas de morera. Una vez crecido y engordado, se le coloca sobre zarzos de paja de arroz, manteniendo una temperatura suave, lo que estimula la formación del capullo. Los capullos se introducen en agua hirviendo para disolver la goma. Al agitar ligeramente el baño con finas ramas, se adhieren a estas de modo que se puedan devanar, cuidadosamente, formando con los hilos reunidos de varios capullos un solo hilo que llega a alcanzar entre 500 y 1000 metros de longitud. Así se obtiene la seda cruda. Para iniciar el arte de tejer, en primer lugar hay que tintar la seda. Este proceso lo explica don Rafael Martínez en su tintorería de la calle Archena. La seda se presenta cruda y en una madeja. Hay que cocerla. Para ello se introduce en una barca o tina, que antiguamente fueron de piedra o madera y en la actualidad de cobre o acero. Esta operación nos merma la seda entre un 25 y un 30%. En la tina se hierve agua y jabón de aceite de oliva y al alcanzar los 80 o 90 grados se introduce la seda, manteniéndola hasta su cocción. La
seda se tinta en un baño neutro. La mezcla de colores para alcanzar el elegido es un arte que solo se adquiere con la experiencia. La seda se lava una vez tintada, después se centrifuga. Luego se tiende de forma natural para que seque y se pliega para servirla a los clientes. La empresa de don Vicente Gómez, maestro tirador de oro, cita en la calle Historiador Diago, llega hasta nosotros a través de sus descendientes. En esta empresa familiar se envuelven los hilos de seda con oro o plata, con que los tejedores confeccionan los más bellos espolines o los tisús. Se tejen galones para el ejército, agremanes, puntillas, flecos y cintas. Con el avance industrial, los hilos de oro y plata se sustituyen, en ocasiones, por otros de inferior calidad, con el consiguiente abaratamiento del producto. Una vez presentados todos los materiales necesarios para tejer, visitamos en su taller de la calle Don Juan de Mena al maestro tejedor don Vicente Enguídanos, último velluter a mano que queda en activo. Aquí nos explica cuál es la técnica para ejercer el arte de tejer. En primer lugar, la seda se coloca en la máquina de devanar, que se presenta como un armazón giratorio, donde se ponen las madejas de seda para arrollar los hilos en ovillos o carretes. Estos carretes o cañones se colocan en la trascanadera del urdidor, para que los hilos pasen al tambor del urdidor, que da las vueltas necesarias para sacar el ancho y el largo del tejido. Después de una pasada o un número determinado de vueltas, hay que hacer lo que se llama la cruz, para conseguir que los miles de hilos de seda, unos 12.000 según tejidos, se pongan en el camino correcto a la hora de colocarlos en el telar. Cuando se acaba la seda de uno de los carretes colocados en la trascanadera, se cambia por otro y se anudan los dos cabos, consiguiendo así que nunca falte un hilo de seda. Una vez tiene hechas las tramadas o portadas, el tejedor saca la seda del urdidor, haciendo con ella una especie de cadena, que anuda para no perder la cruz, lo que permite colocar los hilos en el plegador del telar. Dispuestos los hilos en el plegador, comienza el proceso de hilado. Para hacerlo hay que pasar los hilos por las boquillas de la montura del telar, después por los lizos de la liadura y finalmente por el peine. Este laborioso proceso se simplifica en las siguientes veces que se colocan los hilos de seda. Es lo que se llama atado o pegado de la seda. El diseño elegido se adapta pasando el dibujo a una carta o raqueta de papel milimetrado. Cada cuadrícula del papel corresponde a un cartón de la máquina y su perforación se realiza según el dibujo. Una vez preparado el telar de jacquard, ya se puede comenzar a tejer. Se presenta ante el tejedor un manto de hilos o labor, en la cual se teje el dibujo. Dispondrá para ello de las lanzaderas, usos a modo de barca, que albergan en su interior pequeños carretes de hilos de seda, oro o plata, que lanzará entre la labor de la seda según mande el diseño. Tejer es un bello oficio que merece la pena observar en todos sus detalles.
Las manos del tejedor bailan al compás de las subidas y bajadas de los lizos del telar. Las lanzaderas se deslizan a través de los hilos, creando los dibujos que enriquecen el tejido. Estos tejidos que se confeccionan pueden ser muy diversos. Los más valiosos son el espolín, brocatel, tisú de oro y plata, el raso, tafetán, tercianela, damasco y todas las variaciones del terciopelo, que marcan su destino final para los trajes populares, de novia, los encargos de la alta sociedad, ornamentos y ese largo etcétera que asegura una gratificante continuidad para el tejedor de seda. Es el momento de dirigir nuestra mirada hacia la industria sedera valenciana, compuesta por relevantes firmas como Garín S.A. Tejidos de Diseño, Vives y Marín, Camilo Miralles y Tejido Rafael Catalá. Estas empresas todavía conservan la tradición del tejer a mano, del mismo modo que lo hace el tejedor artesanal, cuyas telas, en ambos casos, son requeridas para restauraciones de palacios, vestidos litúrgicos, tradicionales, históricos y actuales. Pero es el avance tecnológico el que ahora nos interesa. Para ello entramos en la sección de diseño por ordenador. El dibujante se sirve de un programa informático para expresar la creatividad en los diseños, consiguiendo adaptar la evolución del producto a través del tiempo. La confección se realiza con telares mecánicos y electrónicos. Estos modernos telares, llamados de pinza, ya no utilizan los cartones, sino el papel o los discos, para que el ordenador marque las pautas de trabajo del telar. Estas máquinas permiten economizar el producto terminado, ya que reducen mano de obra y tiempo de trabajo, confeccionando un bello producto comercial no equiparable a las telas tejidas a mano, pero sí de una admirable calidad. Para terminar con esta andadura por el mundo de la sedería valenciana, visitamos una colección particular, donde nos explican que la indumentaria tradicional es aquel tipo de traje histórico, atado a una serie de características propias, locales y autóctonas, actualmente desligadas del concepto clásico de moda. Fue en la primera mitad del siglo XVIII, cuando la sedería valenciana experimentó un mayor crecimiento, constituyendo la principal zona productora de seda en España. Las telas se decoraban a base de ramajes, evolucionando a dibujos que formaban diseños sinuosos y asimétricos, con predominio de motivos florales. Con el avance del siglo, los dibujos dejan de presentar la decoración imperante hasta entonces, para adornarse con rayas longitudinales de suaves colores y con flores de tamaño reducido. Es en ese momento histórico cuando situamos nuestro traje tradicional actual, que evoluciona con un tejido de diseños simétricos, característicos del siglo XIX y que hoy en día adornan nuestras fiestas de color.